estamos de vuelta para contarle que del 25 al 30 de octubre se celebra la Semana de la Alfabetización Mediática e Informacional. ¿Y esto qué significa? ¿Usted es alfabetizado mediáticamente o eventualmente informacionalmente? Vamos a descubrir qué significa eso exactamente con una experta en estos temas. Ella es María Cristina Caldas. Muy buenas noches por estar con nosotros. Y buenas noches, María Cristina. Y tú eres además, me parece, presidenta de la ONG A mí no me la hace. Buenas noches, Maite. Mucho gusto de estar aquí. ¿Qué cosa es la alfabetización mediática y o informacional? Exacto. Bueno, la alfabetización mediática e informacional, o también conocida como AMI, pero también se puede llamar educación mediática, es este enfoque que busca que todas las personas, todos los ciudadanos, estemos educados de tal forma que nos desenvolvamos críticamente con los medios de comunicación que nos influyen. Nos influyen no solamente para, como nosotros, digamos, podemos recibir información de ellos, sino también aprendemos de ellos y gracias a ellos tenemos, digamos, entornos culturales gracias a ellos. Entonces, al reconocer la influencia de los medios en nosotros, en nuestras sociedades, en nuestras decisiones políticas, al reconocer esta gran influencia, nosotros necesitamos recibir una educación para poder entender cómo manejarnos en estos entornos. Eso es básicamente la propuesta AMI. Claro, porque generalmente reclamamos más acceso a Internet, que la banda ancha, que nos den acceso a más plataformas, pero no sabemos que justamente con esos derechos aparecen obligaciones, ¿no? Y una de esas obligaciones está justamente vinculada a lo que tú planteas, tener sentido crítico para saber qué estamos consumiendo y, mejor aún, qué compartimos. Sí, de hecho, sobre todo son retos que llegan gracias a esta gran oportunidad que es inédita en la historia de la humanidad, que es que nunca hemos tenido tanto acceso a la información como lo tenemos ahora. Y esta gran oportunidad evidentemente genera estos retos, como por ejemplo esta vasta información, no toda es verdadera, sino también puede ser falsa. Sí. Y lo que necesitamos es estar preparados para poder discernir sobre cuál es verdadera y cuál es falsa. Y esta llegada de muchas tecnologías, como por ejemplo el de la inteligencia artificial, genera que sea cada vez más difícil distinguir qué es verdadero o qué es falso. Y en esa lógica de discriminar lo verdadero de lo falso, ¿qué tipo de sugerencias podrían darnos ustedes? Que además me parece que la UNESCO también está muy interesada en que tengamos este sentido crítico y obviamente seamos muy diligentes con lo que consumimos, con lo que compartimos en el mundo digital. Sí, de hecho la UNESCO ha armado, digamos, ha propuesto este término porque lo importante es que la AMI busca que nos alfabeticemos en todas estas nuevas tecnologías y todos estos nuevos medios que han surgido a partir de estas tecnologías. Entonces, digamos, la propuesta es que seamos muy críticos, que busquemos las fuentes, que también tomemos estas propuestas como la del fact-checking como complemento al sentido crítico que nosotros ya podemos desarrollar con la AMI, ¿no? Por eso es que existen propuestas educativas y curriculares en países como Finlandia, como Alemania, que desarrollan alfabetización mediática desde los niños. En el Perú tenemos algunas iniciativas, digamos, desde instituciones como A mí no me la hacen, que nosotros desarrollamos talleres, estamos desarrollando un videojuego y también estamos desarrollando la Semana de la Alfabetización Mediática, que va a ser la próxima semana, con mesas, con conversatorios, con talleres, pero aún todavía no tenemos una propuesta curricular sistematizada. Y esto es algo todavía que nosotros como asociación consideramos que es un tema de urgencia y muy pendiente que tomar en el Perú. Sí, sí. Y tú sabes que coincidentemente hoy estuve en la UTP, un saludo para todos los chicos de la UTP, hablando de estos temas, ¿no? Y mencionaba lo que tú comentas, que es importante alfabetizarse. Y obviamente esto nos corresponde a cada uno de nosotros. Hoy día Internet tiene un sinnúmero de opciones, desde tutoriales, ustedes que hacen el fact-checking. Entonces, ¿qué tres cosas nos sugieres para justamente saber discriminar?
¿Cómo hacemos para no pisar el palito y, por ejemplo, empezar a hacer retuiteos o compartir bulos o información que parece cierta, pero que por no leer rápido, con atención, terminamos desperdigando por ahí? Bueno, el primer consejo desde la alfabetización mediática informacional, que es lo que promueve A mí no me la hacen, es estar siempre atentos a la fuente, ¿no? Siempre buscar que la noticia o el contenido de una que nosotros estemos leyendo, ya sea en texto o en video, tenga una fuente confiable, siempre buscar la fuente, ¿no? Lo segundo, si es una imagen, tratar de buscar herramientas que puedan verificar este tipo de imágenes. Es muy complicado actualmente determinar si una imagen está, digamos, modificada por inteligencia artificial, y eso también lo vamos a conversar en la siguiente semana durante estas mesas de conversación que vamos a tener, que son libres, son gratis, pero también existen programas para ayudarte a detectar si existen alteraciones a imágenes de inteligencia artificial, ¿no? Y lo tercero que yo les diría es que si existe o si están considerando leer o compartir alguna noticia con algún titular que es muy llamativo, muy escandaloso, no lo hagan, o en todo caso se resistan a hacerlo, porque normalmente puede estar vinculado a una noticia falsa, ¿no? Esos son los 3 tips que yo les daría para, digamos, no caer en la desinformación o no compartirla, ¿no? Porque en un primer momento uno puede caer en la desinformación, pero también, lamentablemente, genera un impacto en su entorno, desinforma a los demás. Así es. ¿Y tú qué opinas has mencionado la inteligencia artificial, ¿no? Ha aparecido últimamente con mucha fuerza el deepfake, ¿no? Estas prácticas que utilizan voz y la imagen de personajes que tienen cierta exposición para hacerlos hablar o decir cosas que no necesariamente ellos quieren hacer. Y en el mundo todavía no hay mucha claridad sobre la regulación de la inteligencia artificial, pero sí es verdad que han aparecido algunos lineamientos que le están trasladando responsabilidad a las plataformas. Una que es muy controversial, curiosamente, es Facebook, ¿no? El mismo Mark Zuckerberg ha dicho que él no quiere limitar incluso que en su plataforma se coloque deepfake, que es justamente uno de los lugares donde más se coloca este tipo de contenido. ¿Tú crees que deberían los medios digitales empezar a generar responsabilidad sobre este tema o eventualmente advertir, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el disclaimer, para que la gente sepa que en efecto eso se ha creado con inteligencia artificial o eventualmente proviene de ese mundo? Es un tema muy interesante el que tocas. De hecho, es muy importante primero reconocer que los medios sociales, como, bueno, los medios digitales como Facebook y estos gigantes como Facebook, Google y todos los demás, tienen una gran influencia en nuestra forma de consumir información. Entonces yo creo que sí tienen una gran responsabilidad en el sentido de que tienen que tener un disclaimer, pero pensando también en el Perú como sociedad y regulación, sobre todo en perspectiva de gobernanza, creo que nosotros hemos avanzado bastante porque tenemos una política de transformación digital que ya está tocando el tema de regulación en términos de inteligencia artificial. Entonces ya existe un avance bastante interesante, pero que todavía no se ha desarrollado apropiadamente. Y si pensamos en términos de inteligencia artificial y educación, podemos, por ejemplo, hablar un poco sobre cómo se está complicando un poco el tema en relación a la educación, ¿no? Cómo repensar el futuro de la educación de la mano a la inteligencia artificial. Y existen 2 posturas muy marcadas, ¿no? Una postura muy optimista en la que existen maestros y alumnos con mucho optimismo, pensando de que la inteligencia artificial va a ser muy positiva para el desarrollo de la educación. Y por otro lado, tenemos una postura demasiado pesimista diciendo que realmente esto va a ser el fin de la educación tal y como la conocemos, ¿no? Pero considero que hay que ser en todo caso positivos, pero evidentemente pensar el contexto y sobre todo el peruano que nos toca enfrentar, ¿no? Exactamente, y has mencionado, bueno, hay esta ley de promoción de la inteligencia artificial. Yo particularmente creo que todavía le falta mucho más contenido. Sí, claro. Son buenas intenciones, pero el tema educativo es bien relevante, lo que comentas, porque hemos visto casos incluso de algunas escuelas en donde los menores, los adolescentes, han utilizado aplicaciones de inteligencia artificial, justamente deepfake, para de alguna manera generar
problemas o eventualmente causar, digamos, algún tipo de agresión a sus propios compañeros. En las escuelas, ¿ustedes están promoviendo algún tipo de alfabetización mediática, informacional? Es precisamente ese el ejemplo de por qué es necesario alfabetizarnos mediática e informacionalmente, ¿no? No solamente es aprender a manejar una herramienta tecnológica, como por ejemplo una que nos permita hacer un deepfake o una imagen, sino también una reflexión ética a partir de cuáles son los límites del uso de esta herramienta. Entonces, es un ejemplo extraordinario el que has dado para poder elaborar cuál es la necesidad de alfabetizarnos mediáticamente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de este año y el año pasado sobre todo trabajar con alumnos temas, por ejemplo, de alfabetización mediática, informacional y ciberacoso. ¿No? Porque el tema es bastante relevante y es necesario. Los alumnos piden a los profesores hablar de los temas. Lamentablemente no existe, digamos, un curso en específico en los colegios en los que se toque el tema. Existe la competencia, como te mencionaba, 28, que es en la que se habla sobre los entornos virtuales, digitales, y es una competencia transversal y eventualmente se toca en cada curso, en cada materia, pero todavía no se está tocando muchos de esos temas que hemos estado conversando durante esta entrevista. Claro, y probablemente, como bien mencionas, a veces puede ser que los alumnos sepan más de estos temas que los propios maestros y ahí se genera una brecha que en verdad los termina perjudicando, porque como el maestro no tiene esos instrumentos, no saben cómo enfrentar una crisis de este tipo. Es sorprendente, ¿no? Y no es que los maestros no quieran acompañar a sus alumnos en este proceso de aprendizaje, sino que necesitan también aprender, necesitan capacitarse, necesitan alfabetizarse y de hecho es un proceso, la alfabetización mediática e informacional es un proceso constante. Así es. La UNESCO lo menciona, también la política educativa de Finlandia lo menciona como un proceso hasta el final, ¿no? O sea, tendremos que alfabetizarnos cada vez, por cada revolución tecnológica, por cada cambio de medios, porque estaríamos siempre involucrados con los medios porque es parte de la vida cotidiana. Tal cual. Así es, María Cristina. No solamente Finlandia, Noruega tiene también formación continua en estos temas y, bueno, por eso justamente estos países pues tienen unos niveles de alfabetización digital altísimo, porque desde los niñitos hasta las personas adultas mayores saben cómo enfrentarse a estos temas. Por favor, invítanos dónde va a ser, cómo hacemos para estar en esta semana, estos eventos. Bueno, nosotros vamos a celebrar la Semana de la AMI del 25 al 30 de octubre, desde las 4 hasta las 7 de la tarde. Va a ser vía transmisión en YouTube. Van a ser eventos muy interesantes. Vamos a hablar de qué es la IA, por qué es importante, por ejemplo, la alfabetización mediática y muchos de los temas de los que hemos hablado en esta conversación. Vamos a tener en vivo traducción de lengua de señas, siempre lo hemos tenido desde el primer evento que hemos tenido, es muy importante. Necesitamos empezar a tener espacios más accesibles a propósito de la conversación que tuviste hace poco. Y también hablar desde la empatía, como también hablábamos, hablabas hace poco. Entonces están todos invitados, es gratis y los esperamos. Perfecto, muchas gracias María Cristina por este alcance. Y contigo vamos a cerrar también juntamente el programa, vamos a ir otra vez hacia la parte histórica y vamos a ver ahora al Huáscar que recorre los puertos de Chile en la década de 1880, ¿no? Ahí son imágenes, como se dice en inglés, vintage, ¿no? De lo que fue el combate de Angamos y obviamente una etapa importante en nuestra historia republicana. Y así les quiero agradecer por haber estado con nosotros. Compartan estos contenidos que sí son relevantes y están súper chequeados a través de las redes sociales. Y si les ha gustado, como siempre, le dan un like y nos vemos hasta mañana.